esta primera lección inaugural de este noveno seminario al profesor don Antonio López Vega. Él es profesor de Historia Contemporánea en esta universidad, persona relevante en el ámbito de la historia y sobre todo de la biografía histórica. Ha sido profesor en diferentes universidades, especialmente en la Universidad de Oxford, comisario de una gran cantidad de eventos y circunstancias, sobre todo en alguna que tuvimos la oportunidad de coincidir, que fue la que se realizó con motivo del centenario de don Gregorio Marañón, como así en este momento es el director del Instituto de Investigación y Estudios de Gregorio Marañón, dependiente de la Fundación Ortega Marañón. El profesor López Vega, aparte de amigo y compañero, es una persona muy relevante en el ámbito de la historia, a pesar de su juventud, que a veces nos apabulla. Muy diferentes premios le avalan de nuestro país y de otros países. Autor de gran cantidad de obras, y yo citaré alguna de ellas, como por ejemplo, de las más recientes, el epistolario inédito de Marañón, Ortega y Unamuno, España y Estados Unidos en la era de las independencias, la magnífica biografía de don Gregorio Marañón y otras tantas, o el estudio que se realizó sobre 1914, tiempo emblemático en la historia del siglo XX. No quiero extenderme más, nada más que agradecerle en lo personal y en lo institucional su presencia en estar aquí con nosotros y compartir un tema tan relevante y un reto que él también se sonreía cuando yo se lo pedía, una reflexión desde los historiadores, cómo ven el humanismo ante los desafíos de la medicina en el siglo XXI. Y ya empezamos en este contexto este mix, esta mezcla, donde pedimos a un historiador relevante, un estudioso, cómo está percibiendo él estos avances biotecnológicos que se están produciendo a una gran velocidad y que están modificando profundamente la historia de la humanidad. Desde muy diferentes vertientes, los que estáis en este lado, lo veréis desde la vertiente del derecho, de la filosofía, de la medicina, de la alta tecnología, de la economía, del manejo de recursos. Pero podríamos decir, en este tono coloquial, ya que estamos en un entorno universitario, algo está ocurriendo muy profundo y muy rápido. Y necesitamos urgentemente parar y pensar, pero no pensar de manera monográfica, solo los de una profesión, sino tenemos que intercambiar esto entre todos nosotros, porque de lo contrario quizá no estamos o no manejaremos adecuadamente esta gran ventaja de los recursos en el ámbito biomédico y en el ámbito de los derechos y deberes. Así que, sin más, Antonio, yo te doy las gracias por tu presencia y tienes la palabra. Ilustrísimas autoridades, queridos colegas, queridos alumnas y alumnos que hoy nos acompañan, quiero agradecer al profesor Andrés y al comité académico y dirección de este seminario que haya pensado en mí para esta conferencia inaugural. Creo que van a quedar profundamente decepcionados y, por tanto, les pido disculpas por ello ya a priori. Yo aspiraba a generar confusión, pero después del lío este de las firmas, creo que ya toda la confusión está sembrada. Y cuando me planteaba el tema de esta conferencia, iba a traer una serie de diapositivas, como suele ser habitual en estos congresos de médicos, y me acordaba de aquello que me sucedió, y ya enseguida me meto en materia, en una academia, no voy a decir en cuál, de medicina de este país, donde fui a dar una conferencia que me invitaron y al llegar el ujier me miró fijamente un señor sabio, enjuto, arrugado, que debía llevar allí varias décadas, y me dice: oiga, ¿usted va a utilizar PowerPoint o de verdad tiene algo que decir? Yo, desde entonces, procuro tener algo que decir, ¿no? Bien, en este sentido, para hablar de humanismo y medicina, creo que lo conveniente, y dado que yo soy historiador, como se ha dicho aquí, es retrotraernos. No se asusten, voy a empezar aquí, pero va a ser un fresco impresionista, ya verán. Voy a recorrer 500 años de historia en 10 minutos prácticamente. Bueno, un poco exageradamente, pero más o menos. Hay que retrotraerse efectivamente a la llegada del humanismo renacentista
en ese friso que supone el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. La Edad Media, como todo el mundo recuerda, responde a una cosmovisión teocéntrica, donde el ser humano respondía básicamente a dos paradigmas: al paradigma que se puede contemplar muy bien en el mundo del arte y de la arquitectura del románico, donde se ve el predominio del muro sobre el vano, esa oscuridad, donde la vida es un valle de lágrimas y el ser humano tiene una relación con ese Dios ordenador del universo, desde una perspectiva, digamos, del castigo que recibe en las pestes, las enfermedades y demás. Inmediatamente después, y asociado a la creación de la universidad y de la reflexión, llega el gótico en la Baja Edad Media, donde esa relación, y siempre dentro de esa visión teocéntrica de la vida, el ser humano deja de mirar hacia abajo para mirar hacia arriba. Y eso es lo que explican los arcos ojivales y el predominio del vano sobre el muro en las catedrales góticas, que permite que el ser humano se relacione con la divinidad, y se ve muy bien en esas maravillosas vírgenes góticas que se relacionan ya con el niño y ya no son esos tronos sedentes adustos del Renacimiento. Cuando llega del románico. Cuando llega el Renacimiento y el humanismo, digamos que esa cosmovisión teocéntrica pasa a ser una visión antropocéntrica. El ser humano se sitúa como objeto y sujeto último de todas las cosas. Es decir, si primero se había mirado hacia abajo y luego se había mirado hacia arriba, de repente se mira frente por frente. Se ve muy bien otra vez en el mundo del arte, la escultura, todas las discusiones entre Leonardo, Miguel Ángel, Rafael sobre las proporciones. La escultura se vuelve a poder observar por delante y por detrás, en esa mirada hacia el pasado, que era lo que quería decir ese renacimiento, mirando hacia la antigüedad clásica, y esa observación del mundo a través del hombre como paradigma de medida. Descubrimientos geográficos, aparece América, tenemos queridos colegas aquí de todo ese continente. Es en ese momento donde no solo Cristóbal Colón llega allí, sino que se empiezan a poner todo un siglo que tendría un recorrido hasta el siglo XVIII en diferentes medidas de descubrimientos y exploraciones científicas, descubrimientos y observación del universo, Kepler, Galileo, etcétera, descubrimientos técnicos, la imprenta que coloca el conocimiento en todo el mundo. Y ahí es en ese contexto donde surge el humanismo como concepto. Y el humanismo como concepto está asociado intrínsecamente a una palabra que tiene mucho que ver con la medicina, que es comprensión, diríamos en términos liberales. El liberalismo normalmente se asocia a 1812 como ideología política, pero lo cierto es que el liberal tiene una connotación ética, que es de lo que estamos hablando aquí, que pueden encontrar ustedes ya, por ejemplo, en el Quijote. Si ustedes, utilizando el PDF, no hace falta que lo lean entero, ponen liberal en el PDF y ya verán que encuentran magnánimo, de alma grande, que trata de comprender las ideas de los demás. También estará en el diccionario de Covarrubias. En el habla médica hablaríamos, y también viene de la antigüedad clásica, de empatía con el enfermo, ¿no? Y para esa empatía con el enfermo y alumbrando el humanismo médico, esos médicos ya renacentistas y a lo largo de toda esa tradición humanista médica que recorrerá la historia hasta hoy, se imbuían de deseo de sabiduría, de saber, de una aspiración de mayor justicia, hoy diríamos justicia social, a partir de la década de los 20, un amor en el sentido extenso al ser humano, que haría de la medicina una vocación de amor, diría Gregorio Marañón, ya que han citado mi trabajo sobre Marañón. Marañón tuvo muchas reflexiones sobre esta cuestión del médico como vocación de amor. Porque lo que define al médico, y siempre no es fácil de gestionar en términos de ejercicio clínico, y supongo que ustedes, bueno, supongo no, ustedes tienen mucha más experiencia que yo en esto, es esa disociación y esa distancia que a veces el médico tiene que tomar para ser mejor profesional, pero al mismo tiempo empatizar con el sufrimiento de su enfermo, porque el médico tiene una vocación de servicio y entrega, de generosidad con sus pacientes, de sacrificio, en el sentido etimológico del término, de hacer sagrado, que hace respetable y respetable y admirada la actitud y la actividad del médico. En este sentido,
dado que estamos en una facultad de medicina, la tradición de la enseñanza de la medicina a lo largo de estos últimos 500 años ha hecho que los grandes maestros hayan enseñado a los jóvenes cómo desarrollar con generosidad esa vocación de servicio. Recuerdo otra vez aquella expresión de Marañón cuando le preguntaban en 1950 que cuál era el descubrimiento científico más importante que había sucedido en la primera mitad del siglo, y ya saben ustedes mejor que yo la cantidad de avances que había habido en la disciplina médica entre 1900 y 1950, y respondía con un lacónico: la silla. Era importante empatizar con el enfermo frente a esa profesionalización creciente de la medicina, y en ese momento, en 1940, era el gran boom del chequeo, ¿no? Y prácticamente se distanciaba el médico del enfermo. Marañón subrayaba la importancia de atender al enfermo en el cual se desarrolla esa enfermedad y cómo los métodos de aprendizaje son lo realmente relevante que debemos enseñar a los estudiantes de medicina. Porque, por decirlo de manera enfática, que es donde iré a terminar cuando llegue al siglo XX, el enfermo tiene la necesidad del médico. No tanto de los medicamentos, que por supuesto le van a ayudar a sanar. El enfermo, desde el siglo XVI, tiene la necesidad de que, sentado frente a frente al médico, le miren a los ojos. Después de esa creación del humanismo renacentista en el siglo XVI, llegaríamos al abandono de esos sistemas filosóficos dogmáticos y cerrados que caracterizaron esa Edad Media, y se abriría paso al imperio de la razón. El racionalismo cartesiano, de carácter deductivo, el empirismo inductivo de Hume y la física mecánica de Isaac Newton, que al final venían a reflejar esa búsqueda, esa ansia de saber del mundo en el que vivíamos, en el que vivían, y de la existencia humana. Salto directamente al siglo XVIII, porque normalmente establecemos diferentes cambios de paradigma en el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna y de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea. Y sin embargo, hay un cambio en el modo de reflexionar en el siglo XVIII que me parece relevante subrayar para los médicos del siglo XXI. Fíjense que entre el siglo XVI y el siglo XVIII, fruto de esa vuelta al pasado, de esa vuelta hacia el conocimiento clásico, toda la reflexión histórica, filosófica y científica era mirando y en referencia a lo que habían establecido los clásicos de Grecia y Roma, fundamentalmente. En el XVIII, el cambio de paradigma filosófico lleva a, vamos a dejar de mirar hacia atrás y vamos a mirar hacia adelante. Nace como motor histórico la idea de progreso. Y eso va a tener mucha importancia, porque es en ese contexto donde se crea, en el ámbito político se ve muy claro, en el despotismo ilustrado, la idea de felicidad y bienestar, que será, como todos ustedes saben, un concepto fundamental para la medicina en el siglo XX, de los súbditos, dirían entonces, hoy diríamos de los ciudadanos. Ese siglo XVIII que nos lega esa idea de progreso, la enciclopedia, la ilustración, los pensadores, etcétera, etcétera, da paso al siglo XIX, donde básicamente, y partiendo de la idea hegeliana de la historia, donde una tesis y una antítesis se confrontan para suscitar una síntesis, el empirismo racionalista lo que viene a sostener es que solo existe aquello que podemos demostrar científicamente. Algo que vamos a entender todos, es el siglo donde nace, digamos, como sustento filosófico el ateísmo. Los ateos vienen a sostener que Dios no existe básicamente porque no puedo demostrar su existencia. Una postura, si quieren, más allá, es también el nacimiento del agnosticismo, también en ese siglo, como concepto filosófico, donde dice, de acuerdo, yo no puedo demostrar su existencia, pero tampoco puedo demostrar su no existencia. Y, por tanto, dado que es un tema de creencias, pues tomo una cierta distancia con esta cuestión, no la combato. Bien, el siglo XIX tiene una serie de parangones muy relevantes para la profesión médica y para la historia de la humanidad. Hegel y su dialéctica, Schopenhauer y su idea de la voluntad, que normalmente asociamos a los totalitarismos del siglo XX, esa idea de que mi voluntad lo puede todo, que luego llevaría Hitler al Lebensraum y a buscar el espacio vital alemán por el mundo, pero fíjense la influencia que va a tener para el ámbito médico. Discurso de ingreso de Ramón y Cajal en la academia, los tónicos de la voluntad. Para Ramón y Cajal,
dice: la mayor cualidad del investigador científico médico, y Severo Ochoa dirá que es el libro en español más importante de todo el siglo XX, este discurso de Cajal, que no es un discurso técnico, sino que es una reflexión sobre el médico, dice: la mayor cualidad que tendrá el médico y el investigador científico será la voluntad, porque la genialidad se tiene o no se tiene, pero la voluntad construye esas cordilleras de las que luego surgirán los Himalayas. Y ahí nace la idea de la preocupación de la medicina como preocupación nacional. Es el Estado quien debe asumir, dirá Cajal y la generación posterior, ese sustento de la investigación y la asistencia clínica y sanitaria, porque son los que van a generar esas condiciones para que haya cordilleras de las que emerjan grandes picos, Himalayas de los que emerjan Everest. Por supuesto, Charles Darwin y su evolucionismo, que ya saben la implicación que tiene en las ciencias biológicas mucho mejor que yo, fíjense la que va a tener también en las ciencias políticas y sociales, la idea de Salisbury, por no citar a Herbert Spencer, de que hay naciones vivas y moribundas en el mundo, Nietzsche y su tesis del superhombre, y la gran revolución que se produce en la historia de la humanidad a comienzos del siglo XX, con las obras fundamentalmente de dos personalidades, Freud y Einstein. Ustedes son médicos, les habrán explicado en la carrera, simplemente cito, insisto, a retazo impresionista, recuerdo la interpretación de los sueños, los ensayos de la vida sexual, el cambio de la concepción moral del individuo que suponen estas dos aportaciones decisivas de Freud, que sí se habrán discutido y todo lo que ustedes quieran, pero en términos históricos sitúa la sexualidad en el ámbito científico, antes era tabú, para él era el eje central de la contextura humana. Luego esto se ha discutido y ustedes eso lo conocen mejor que yo. Aportaciones en relación con la neurosis, nuevas patologías reflejadas en los cambios de la vida cotidiana que están sucediendo a inicios del siglo XX. La enfermedad de la prisa se empieza a describir en ese inicio del siglo XX con la irrupción de aviones. Fíjense lo que supone para el ser humano occidental ver cosas volar por el cielo que no son pájaros. Y por tanto hay contexturas nerviosas que no lo soportan y empiezan a proliferar por toda Europa sanatorios mentales. Es un momento fascinante y, como todo era susceptible de complicarse, llegan los físicos cuánticos que vienen a mostrar que la realidad tridimensional de Newton no es que no sea cierta, que lo es, sino que es incierta, es incompleta. Y las tesis de Planck, Einstein con su teoría especial y general de la relatividad, la descripción del átomo de Rutherford y Bohr o el principio de incertidumbre de Heisenberg impregnan la realidad humana de una nueva imagen del universo, donde los conceptos de espacio y tiempo dejan de ser absolutos y la materia queda indefectiblemente unida, como ustedes saben, a la energía que ni se cree ni se destruye, sino que se transforma. Para los que no somos físicos, me perdonen aquí si hay muchos físicos en la sala, que no lo sé, básicamente lo que viene a demostrar la teoría de la relatividad en términos matemáticos, mc al cuadrado, es que si cogemos un objeto con masa y lo aproximamos a la velocidad de la luz, el tiempo para ese objeto pasa más despacio que para el común de los mortales. Eso, que es un descubrimiento científico, introduce una revolución trascendental en el mundo del pensamiento. 3 ejemplos. En la filosofía, que venía de eso, y por eso ponía el ejemplo del ateísmo, de esa realidad empírica positivista del siglo XIX, de que solo existe aquello que puede demostrar, el darse cuenta, el percibir que hay realidades que no podemos ver tridimensionalmente, supone que los filósofos empiecen a dudar de todo. La incertidumbre y la duda se adueña de todo. Y las dos grandes autopistas de la filosofía contemporánea en la primera mitad del siglo XX parten de una certidumbre muy concreta. Y es cuál es la realidad axiomática para los filósofos en ese inicio del siglo XX. La realidad axiomática que ellos toman como de la única seguridad que pueden estar ciertos es su propia vida. Y ahí los existencialistas optarán por enfocar que la única realidad, y esto es quizá muy interesante citarlo hoy, la única realidad cierta de la vida es la propia muerte, y de ahí la angustia existencialista que asociamos comúnmente a Sartre o en pintura al grito de Munch. El grito de Munch es una pintura existencialista,
Y los filósofos raciovitalistas, que lo que vienen a subrayar es la vida como realidad radical. En lugar de focalizarse sobre la muerte, dicen, bueno, la única certidumbre que tengo es mi propia vida. Ahí tendríamos a nuestro Ortega y Gasset, que subraya, y aquí entroncamos otra vez con la medicina, que la vida humana como realidad radical solo encontraría su plenitud de la mano de la confluencia de tres factores. La vocación, y ahí están los médicos con su vocación de amor, una vocación muy definida y muy distinta a todas las demás vocaciones. Algunos la equiparan únicamente con los sanadores de almas, con las autoridades morales. La vocación, que es la única que depende de uno, si tiene la vocación de ser médico, seguirlo, o abogado, o historiador. Y las otras dos que no dependen de uno, la circunstancia, ya saben aquella célebre sentencia de Ortega que dice yo soy yo y mi circunstancia de Imitaciones del Quijote, punto y coma, y añade, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Ahí está todo el giro del perspectivismo orteguiano, la importancia de que la circunstancia te acompañe en el desarrollo de tu vocación, porque tú puedes ser un estupendo médico, pero si no tienes becas, no tienes sostén alrededor de ti, una familia que te apoye, un no sé qué, pues difícilmente en el mundo contemporáneo vas a poder desarrollar esa vocación. Y, por supuesto, esto también muy vinculado a esta incertidumbre de comienzos de siglo, el azar. El azar, que es la suerte, básicamente. Y la suerte, puede uno tener la vocación y que le acompañe a la circunstancia, salir por la puerta de la facultad con la mala suerte de que le caiga un ladrillo en la cabeza, lo mate y se acabó. Ya no hay ni circunstancia, ni vocación, ni gaitas. Ya. Bien, pues estas dos grandes autopistas son las que definen la filosofía a inicios del siglo XX, pero fíjense cómo todo eso, solo pongo un ejemplo, va a caracterizar todos los campos del saber en el siglo XX. Y así como Einstein muestra que la realidad que parecía cierta, la tridimensional, es incierta, en el mundo del arte, eso, que es el realismo pictórico del XIX, ya saben que los pintores del XIX, Zuloaga, el pintor más cotizado del mundo en 1900, el vasco, es un perfecto retratista, son fotografías. Los pintores y artistas empiezan a desestructurar las formas buscando esa esencia, si quieren cuántica, de lo mismo. Y ahí la obra clave, como saben, son Las señoritas de Aviñón de Pablo Picasso, que descompone eso en cubos, y toda la vanguardia y en realidad los movimientos artísticos, desde luego hasta 1945, es un diálogo con el cubismo. El expresionismo alemán, la abstracción, el surrealismo está más vinculado a Freud. Piensen en las obras de Dalí. Simplemente dejo eso ahí. Con esos cambios, esa revolución moral a través de la obra de Freud y esa revolución física a través de la obra de los cuánticos, se abre un siglo fascinante que es el siglo de las mujeres, donde se rompen las barreras que durante siglos habían condicionado su situación íntima y personal, pero también social, política y económica, dicho de manera enfática, y en las facultades de medicina es muy obvio. La mujer toma las riendas de su libertad en el siglo XX, había sido la mitad de la humanidad obviada durante 19 siglos si tomamos solo la era cristiana, el siglo de los intelectuales, que hablan y escriben de todo y sobre todo, se autoconsideran conciencia de su sociedad, el siglo de las grandes potencias, primero Estados Unidos y luego esa dialéctica hegeliana en el ámbito de la política, Estados Unidos frente a la Unión Soviética, la emergencia del resto del mundo, la realidad latinoamericana. América Latina era un siglo, tenía un siglo por delante de promesas. En 1900 varios países latinoamericanos eran primeros productores mundiales, digo porque tenemos aquí colegas americanos, Argentina con la carne y el cereal, Chile con los nitratos de cobre, economías pujantes y sistemas institucionales saneados, equivalentes a los europeos. Los grandes partidos que luego han conformado la realidad política americana se conforman ahí. La Unión Cívica Radical de Argentina de 1912, y luego llega al poder con Irigoyen en el 16. Bueno, el Partido Colorado, el APRA en Perú, en fin, ahí tienen todo estaba ahí. Y el crack del 29 les introduce en una deriva que hará del siglo XX el siglo de las promesas incumplidas para América Latina. Vamos a ver qué pasa con el siglo XXI. Y vuelvo otra vez a ese inicio del siglo XX, también el siglo de la irrupción de las masas y de la sociedad de consumo. Las masas como sujeto político, la llegada de la peor pesadilla de la historia de la humanidad, los totalitarismos. ¿Y qué ocurre con el médico? Como decía antes,
en relación con la silla, ante él se presentaba entonces el riesgo del profesionalismo. El médico no debe ser, y ahí bebían todos los que reflexionaban sobre esto, de ese humanismo renacentista del que partía, no debe ser solo competencia clínica, conocimiento científico, capacidad de comunicación, sino también comprensión de las implicaciones personales, éticas de esa práctica médica. También debe ser un compromiso personal con su profesión. También debe ser ir más allá de la práctica y de la técnica. Debe tener la responsabilidad de que primen los deberes sobre los derechos. En la profesión médica es posiblemente una de las pocas profesiones donde el deber prima sobre los derechos, desde una perspectiva ética. La generosidad altruista del propio médico, la preocupación por la circunstancia del paciente, el interés y explicación por la enfermedad en su desarrollo en la naturaleza del enfermo que tiene enfrente, conocer la enfermedad en el enfermo y el enfermo en la enfermedad. Por eso es esencial para los médicos su pasión por la historia, la cultura, el conocimiento, la música, la sensibilidad humanista, porque es importante no solo que conozca la ciencia médica, sino que conozca al ser humano. Si eso había supuesto la modernidad, esa modernidad se quiebra en 1968 con la posmodernidad. Todos la asociamos a París y el Mayo francés, a Daniel Rojo, a Estados Unidos y Berkeley con Althusser, en los movimientos de los derechos civiles vinculados sobre todo a la figura de Martin Luther King, Chequia y la Primavera de Praga con su socialismo de rostro humano, interesante el oxímoron, México y la matanza de Tlatelolco y quizá la Revolución Cultural China, intelectuales que en ese momento se imbuyen de marxismo, existencialismo, estructuralismo. Los grandes centros de pensamiento en ese contexto son Berkeley, la Sorbona, la London School of Economics, Noam Chomsky, Althusser, Sartre, Simone de Beauvoir, la Escuela de Frankfurt, Marcuse, Adorno, Horkheimer, Habermas. Bien, pasamos de esa desestructuración de la realidad de principios de siglo, que yo ejemplificaba con el arte, a eso que llamamos deconstrucción. Y que dado que ayer a Martín Berasategui le han dado la tercera estrella Michelin, explicaré y ejemplificaré con la gastronomía. Cuando nos tomamos una espuma de tortilla de patata, eso es una experiencia posmoderna, porque no es que se les haya ocurrido fundir química con gastronomía, es arte posmoderno efímero. Están primero estudiando perfectamente cómo conjugan los jugos gástricos, porque los buenos gastrónomos posmodernos, esa crítica que a veces uno escucha por ahí de vas a uno de estos restaurantes y te quedas con hambre, ese no es un buen posmoderno, porque tiene estudiado, el buen gastrónomo posmoderno tiene perfectamente estudiado que tomando esas pequeñas dimensiones de comida, tu apetito quede saciado, y no solo eso, sino que además los 5 o 6 vinos que te sirven con esa comida no te generen ebriedad. O sea, es un perfecto ejercicio intelectual de deconstrucción culinaria. En términos teóricos, a donde vamos con la posmodernidad es a que si antes se habían cuestionado en la modernidad los valores absolutos de tiempo y espacio, aquí se cambia otra vez el giro conceptual y el único referente soy yo mismo como único valor de lo que yo considere que es arte. Esto es lo que explica, o arte o pensamiento, o lo que uno quiera. La referencia es autorreferencial. Esto explica que si uno pone aquí una montaña de botellines de Coca-Cola y dice que esto es arte, todos aceptamos que eso es arte, porque la referencia es uno mismo. Este sería el paradigma que cubriría la realidad del año 68 más o menos hasta el 2000, que es a quien corresponde la mayoría de los alumnos que tenemos aquí y que responden a un cambio de paradigma del ser humano. Eso que llamamos millennials tiene una importancia decisiva y además los que enseñamos tenemos que comprenderla bien, porque cambia el paradigma de comprensión del mundo después de 200 años. Si en el romanticismo 1800, el ser humano se entendía, emergía en su individualidad frente a los estamentos del antiguo régimen, las relaciones humanas, piensen en el amor,
se traducen en una relación de uno con una. Hay quien ha criticado mucho que el enamoramiento es una estupidez del romanticismo. Dice, antes nos casábamos por intereses, patrimonios, por eso los reyes tienen perfectamente asimilado, porque es una institución del antiguo régimen, que no se casan por amor. Nadie hace más por socavar la monarquía que quien se casa por amor, porque ese es un parámetro mental del siglo XIX. En tanto que eso es una institución anterior al siglo XIX que tiene otros parámetros y otros fundamentos. Bien, piensen en sus relaciones, como nos hemos relacionado nosotros, los que son mayores que los jovencitos, nos hemos relacionado normalmente pues con cartas, saliendo de paseo con nuestros novios y novias, mirándonos a los ojos, escribiendo torpes y malas poesías, todo ese tipo de cosas. Los millennials ya no se entienden yo individualmente, su yo es en red y su personalidad, y aquí estamos, y su personalidad se desarrolla en el muro de Facebook, en Twitter, y es parte consustancial de su propia personalidad. El cambio de paradigma en el concepto de ser humano se traduce sobre todo y ante todo en esa comprensión de la personalidad. Por eso a veces nos encontramos en las aulas choques generacionales, pero no generacionales de mayores a pequeños, sino de 200 años. La ruptura es radical, porque los chicos que están ahora en las aulas entienden el mundo a golpe de tuit y de campus virtual, en tanto que los antiguos maestros entienden el mundo de otra manera y dicen, no leen nada, y dicen, no, es que es otro modo, no es ni mejor ni peor, es diferente. Son frecuencias distintas. A eso le han llamado algunos ya no posmodernidad, sino posthumanismo, y a eso añadan, a inicios del año 2000, llegan los millennials con su yo en red, al que todos nos vamos incorporando como buenamente podemos, pero todos somos conscientes de los que hemos nacido antes, estamos en otra... Hacemos un esfuerzo por incorporarnos ahí, y yo tengo mi Twitter y no sé cómo carajo subir de 800 seguidores que tengo a 8.000, que es lo que me gustaría, porque la vanidad del intelectual es lo que quiere. A eso añadan la orgía capitalista, la crisis sistémica que no tenía parangón desde 1929 y que hay. También llega la medicina. Cuando la medicina olvida al enfermo, más aún, no lo pone en el centro y el objeto de su atención, cosifica al enfermo, lo monetariza, y la medicina se deshumaniza y traiciona así sus principios fundamentales. Y añadan a esa orgía capitalista el último desafío que se nos plantea en el ámbito de la investigación médica, que obviamente tiene implicaciones tremendamente positivas, con las que todos estamos de acuerdo, ya termino, y que yo voy a focalizar solo en la cuestión, digamos, que nos plantea el dilema ético, que es de lo que estamos hablando aquí. Estoy hablando del transhumanismo. Ya saben que se están invirtiendo muchos de miles de millones de dólares y de euros en todo el mundo para estudiar la posibilidad técnica de tratar de prolongar la vida humana por varios centenares de años. Si yo lo he entendido bien, es una conjunción de inteligencia artificial, nanotecnología, biología molecular, los cyborg y todo eso, fantástico. Básicamente, en lo que se está trabajando es en tratar de lograr conservar de manera independiente el cuerpo físico, biológico del ser humano, de las potencialidades, la inteligencia, los afectos de ese ser humano, eso que llamamos personalidad. De manera que, una vez que el cuerpo no sea útil en términos biológicos, lograr trasladar esa personalidad a otro cuerpo que nos otorgue más años de vida. Yo, si me van a cambiar el cuerpo, por favor, pónganme el de George Clooney, hagan ustedes el favor, y me transforman, me ponen algo un poco más aseadito. Bien, más allá de la broma, y obviamente estoy planteando el escenario más radical de esto, por si no lo habían notado, que entiendo que en términos técnicos no es ciencia ficción, desde que en 2011 logramos reproducir de manera artificial el primer cromosoma artificial del mundo, y por tanto entiendo que, me corregís, que técnicamente, en lo que yo entiendo desde mi desconocimiento, es una cuestión de investigación y desarrollo, generar vida humana si ya tenemos cromosomas, que entiendo que es el núcleo fundamental. Tarde lo que tarde en llegar, la pelea encarnizada es convertirse en el Microsoft de esto. Quien se haga con esta patente, digamos, va a ser el rey del mambo
en los próximos décadas y siglos. Pero yo no quiero ir a eso más allá del desafío que plantea. Quiero ir al dilema que plantea desde el punto de vista del concepto de ser humano tal y como lo hemos entendido hasta hoy. Recuerden que desde Aristóteles la teoría hilemórfica planteaba que el ser humano es la conjunción de cuerpo y alma, y podemos estar más o menos de acuerdo en la importancia que otorgamos a lo corporal en el ser humano, pero en todo creo que podemos compartir que alguna importancia tiene que yo sea feo y María sea guapísima. O sea, no tiene para nuestra propia identidad. No han sido pocos los que han planteado y alertado los desafíos que plantea esta tendencia. El propio Bill Gates o Stephen Hawking han hecho reflexiones sobre esta cuestión. Porque además plantea la cuestión de que si finalmente se logra este desafío, que yo no tengo ni idea si se logrará o no se logrará, pero si técnicamente es posible eso de extraer nuestra personalidad, hoy diríamos a la nube para implantarla en otra corporalidad. Bueno, supongamos que se logra. Aquí el desafío viene, por un lado, demográficamente. Obviamente, alguien tiene que decir qué vidas merecen la pena ser prolongadas, porque demográficamente no es sostenible. Claro, está el historiador, que en términos de lo que ha mandado en el mundo en los últimos 200 años, es decir, de productividad económica, me genera estremecimiento, porque entiendo que yo no soy nada productivo y, por tanto, no voy a estar entre los elegidos. Por otra parte, creo que no querría vivir 500 o 600 años, que es de lo que están hablando. Pero también, no sé si han leído estos días, en la prensa está saliendo mucho si ha llegado el fin de las relaciones sexuales y el modo de procrear el ser humano, ¿no? Porque esto introduce una serie de desafíos, cambia el modo de el amor, la amistad, en fin, por supuesto, otras cosas muy positivas como puede corregir minusvalías, en fin, todo esto que conocemos bien. Pero como el argumento es muy obvio, desde diferentes ámbitos ha habido quienes han sugerido, nunca de manera explícita, que habría que tender a preservar, como digo, aquellas vidas que fueran más relevantes para la humanidad entera. Y la pregunta también es muy obvia. ¿Quién consideraría quién es relevante o qué es lo relevante? Porque ese argumento socava la esencial dignidad de toda vida humana, como hemos procurado subrayar en el mejor momento para los derechos humanos de la historia de la humanidad, que es el que ha transcurrido entre 1945 y hoy. El horror nazi, el horror del Holocausto, hace que la humanidad se replantee toda esta cuestión de la dignidad humana. Y esto se vuelve a colocar ahora en la discusión. Nadie, obviamente, plantea esta cuestión sobre principios raciales o biológicos, porque obviamente es muy poco popular, desde luego en ámbitos académicos. Pero ojo, que ya en ámbitos políticos estamos viendo crecer partidos xenófobos a lo largo y ancho de Occidente. El desafío que plantea esta tentación es colosal, pues esa idea de aplicación selectiva iría radicalmente en contra, insisto, además de contra esa esencial dignidad de toda la vida humana, contra las ideas de una aspiración a una mayor igualdad y justicia social que nos han legado lo mejor de la civilización occidental en los últimos 200 años. Pero fíjense la importancia que tiene en la medicina. Queridos colegas, hoy podemos y debemos plantearnos desde esta perspectiva multidisciplinar y en diálogo abierto con estos desafíos que nos presenta la investigación científica, si las sociedades contemporáneas que nos exigen amplitud de miras y tratar de descender el ámbito de la especialización para arrojar luz sobre estos temas tan complejos y difíciles en seminarios como este, en esta encrucijada interdisciplinar y de nuevas vías de investigación, debemos insistir, tenemos la obligación ética de insistir en que debe encaminarse siempre a favor del ser humano, de su dignidad y de la mejora de sus condiciones de vida. Créanme que como historiador en ningún sitio está escrito que tengamos que ir necesariamente a mejor. Y la historia siempre muestra que los grandes errores de la historia de la humanidad es cuando todo el mundo piensa que, bueno, esto ya está superado. Si la primera mitad del siglo XX nos trajo la peor pesadilla de la historia de la humanidad, la huella indeleble que dejó en la conciencia de la humanidad el Holocausto y el horror de los totalitarismos nos hizo avanzar en justicia, igualdad y prosperidad durante toda la segunda mitad de la centuria hacia parámetros nunca antes vistos en la historia de la humanidad. Creo que lo que subyace a este y otros debates académicos de esta índole, lo que estamos tratando de lograr, continuando con esta línea, es que el siglo XXI sea sencillamente el siglo de la dignidad humana a lo largo y ancho de todo el planeta y no solo de determinados rincones.
Como he tratado de mostrar en estos minutos, la medicina de hoy es y debe ser, sí, ante todo y sobre todo científica, pero la ciencia no llega a todos lados, no es el único modo de conocimiento. El humanismo no es que sea esencial para la medicina, es consustancial a la medicina, porque le permite inclinarse sobre el enfermo, sobre la persona. Por eso el médico debe saber no únicamente de medicina, sino de cuanto le rodea. Y su virtud fundamental en el siglo XXI debe ser la de la curiosidad insaciable, de la ambición del conocimiento, la inquietud intelectual, la inquietud de corazón. La medicina, es verdad, es la más científica de las humanidades y es la más humana de las ciencias. Por eso, insisto, y termino con esta aseveración, la medicina, como he tratado de demostrar, tiene que ser humanista, ahora y siempre, o sencillamente no será. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.